Ok, listo. Ahora sí. Bueno, bienvenidos a todos a la capacitación de evangelización de Jesús y los 10 leprosos. Vamos a pedir a la hermana Rosa de Luzardo, esposa del pastor César Luzardo, que ella tenga una oración de iniciación. Sí, sí, sí será que escuchó, ¿verdad? Ok. Me parece que hay 83. Ok, Rosa, ¿puede hacer la oración de inicio? César, ¿está ahí? Sí, yo estoy aquí. Ah, ¿tu esposa está por ahí? Sí, pero está en otro cuarto, pero no, déjame ver, voy para allá. No te preocupes, César. Deja tranquilo entonces. Es que dije para que hiciera la oración. Haz tú la oración de iniciación. Ok, hermano, vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos en esta tarde y aparte de la noche. Te damos gracias por tu amor y bondad. Te rogamos, Señor, que sea de bendición este tiempo. Permite, Señor, que podamos aprender y poner en práctica, Señor, este folleto evangelístico. Señor, y utilízalo, Señor, para tu obra. Utilízalo, Señor, de manera que podamos sacar el mayor provecho, Señor, en nuestras iglesias, en las campañas que vamos a realizar y todas las cosas. Bendice la vida de Eleazar, utilízale, Señor, pon palabras en su boca y permite que los que se están conectando puedan hacerlo y los que ya estamos conectados podamos seguir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero decirle, explicarle y recordarle a algunos que esta capacitación forma parte del programa de evangelización del Ministerio Discipulación. Nosotros estamos desarrollando un proyecto como Ministerio Discipulación, un proyecto de 5 años que comenzó el año pasado, y en ese proyecto tenemos algunas cosas como la capacitación de evangelización. Tenemos el diplomado de discipulado por Zoom, también presencial, y todas las capacitaciones que damos a nivel del discipulado. Nosotros tenemos un principio en discipulación o sea, identificamos un principio que hay en la palabra de Dios, que el discipulado comienza con la evangelización. Entonces, si queremos realmente ver un movimiento de discipulado en nuestro país, necesitamos comenzar o necesitamos impulsar la evangelización. En este programa nosotros lo comenzamos el año pasado y estamos haciendo 2 capacitaciones en el año. Definimos dos tiempos para animar a las iglesias a capacitarse, movilizarse para la evangelización. El año pasado lo hicimos con la historia de el hijo pródigo. Hicimos el entrenamiento también en marzo y animamos a las iglesias para que hicieran su jornada de evangelización en el mes de abril. Y luego hicimos en agosto la segunda capacitación con el folleto Jesús y el ciego de nacimiento, y animamos a las iglesias para que en agosto, septiembre, ellos también realizaran su jornada de evangelización. Entonces, como discipulación estamos promoviendo 2 tiempos de evangelización de la iglesia, o movilización de la iglesia a la evangelización. Sabemos que siempre debe hacerlo, pero por ejemplo, este esfuerzo unido que estamos haciendo para que puedan hacerlo con este folleto Jesús y los 10 leprosos. Y esperamos tener un nuevo folleto para el mes de julio y poder entrenar las iglesias o los pastores, los líderes, para que a su vez ellos puedan entrenar sus iglesias y puedan realizar la movilización evangelística. Nosotros estamos en este programa
nosotros estamos donando 100 folletos de evangelización, 100 folletos a las iglesias que asumen un compromiso, un triple compromiso. Las iglesias que asumen el compromiso de entrenar a sus miembros es el primer compromiso, que hagan una capacitación de sus miembros con el folleto. El segundo compromiso es la movilización de la iglesia, que la iglesia se movilice a la evangelización. En este caso estamos animando para hacerlo en Semana Santa, pero si alguno no puede hacerlo en esa fecha, sino antes de esa fecha, después de esa fecha, lo ideal es que movilice la iglesia a la evangelización. Y el tercer compromiso es hacer el reporte a discipulación. Si la iglesia asume ese triple compromiso, nosotros como Ministerio de Discipulación, entonces le obsequiamos 100 folletos para que ellos puedan así preparar a sus miembros para la evangelización. El año pasado donamos 30,000 folletos del Hijo Pródigo y 30,000 folletos de Jesús y el ciego de nacimiento. Ya mandamos a imprimir 30,000 folletos de Jesús y los 10 leprosos y daremos a las iglesias que asuman ese compromiso. Ok. Usted sabe que uno de los problemas que tenemos son los reportes. Nosotros tenemos del año 2002, del año pasado, tenemos 110 iglesias que enviaron sus reportes. Y de esos reportes, tenemos una contabilización de 11,400 personas fueron evangelizadas, por lo menos reportadas que fueron evangelizadas y, 13,533 personas fueron evangelizadas, 5,898 decisiones de fe y 110 iglesias que participaron. Hay muchas iglesias que no han enviado su reporte, pero por lo menos este es el reporte que tenemos iglesia por iglesia con nombre y apellido, lugar y todo, los datos específicos que tenemos de las iglesias. Entonces, llegamos a 13,533 evangelizados en el año 2002 con el programa que está promoviendo Discipulación. Entonces, bueno, vamos a entrar al punto de la evangelización con la historia de Jesús y los 10 leprosos. ¿Ok? Eleazar me va a ayudar a compartir la pantalla. Jesús y los 10 leprosos, así va a estar el folleto para la evangelización. Esta historia se encuentra en Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Lucas capítulo 17, 11 al 19. Lucas 17, 11 al 19. Lo primero que podemos leer la historia. Vamos a leer la historia. Yo no sé, quizás usted tiene alguna versión específica. Yo voy a leerlo en la traducción del lenguaje actual. ¿Ok? Dice, Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén y tomó un camino que pasaba entre la región de Samaria y la región de Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres que estaban enfermos de lepra. Sin embargo, se quedaron un poco lejos de Jesús y le gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Jesús los vio y le dijo, vayan al templo para que los sacerdotes los examinen
y vean si ustedes están totalmente sanos. Y mientras los 10 hombres iban al templo, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando, gracias, Dios mío, muchas gracias. Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Al ver eso, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿no eran 10 los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero volvió para dar gracias a Dios? Luego Jesús le dijo al hombre, levántate y vete, has quedado sano porque confiaste en mí. Entonces, lo primero que hacemos en la capacitación de evangelización, o lo primero que hacemos para la evangelización es aprendernos de memoria la historia, memorizar la historia, aprender a narrar la historia. La historia. Entonces, si yo voy a compartir el evangelio a través de esta historia, lo primero que tengo que hacer es narrar la historia. ¿Y cómo inicio para narrar la historia? No necesariamente tengo que decirle a la persona, mira, te voy a narrar una historia o te voy a contar una historia. Hasta preguntarle, ¿quieres que te cuente una historia? ¿Quieres que te narre una historia? No es lo que nosotros debemos hacer. Si usted tiene la oportunidad de contar la historia, entonces, arranque sin estar haciendo tantas preguntas y nada. ¿Cómo hace la gente para contar una historia? La gente dice, un día, aconteció un día, y ahí se arranca a lo que estaba haciendo. Un día, la historia, un día Jesús iba pasando por el camino de Samaria y 10 le salieron. Cuando yo pasando por una aldea, 10 leprosos le salieron al encuentro. Y los hombres se pararon de lejos y alzaron la voz y le gritaron y le dijeron, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros y sánanos. Jesús no se acercó a ellos, sino que Jesús le respondió, vayan, mantuvo su distancia, vayan vayan al templo y preséntense ante el sacerdote. Y la Biblia dice que los hombres se fueron al templo y que mientras iban, ellos fueron limpiados. Cuando uno de ellos vio que había sido sanado, entonces regresó corriendo a donde Jesús, le dio las gracias, se arrodilló delante de él y le dio las gracias. Estaba muy contento porque había sido sanado. Y Jesús le preguntó, Jesús le dijo, ¿no eran 10 los que fueron sanos? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien regresara, sino solamente uno. Y entonces Jesús a esta persona que regresó le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, ¿cuánto dura uno para narrar esa historia? Esa historia, necesitamos narrar la historia con la mayor fluidez posible, y bueno, narrarla así como cuando uno cuenta una historia. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Y entonces, usted debe aprenderse la historia de los 10 leprosos y contar la historia. Luego, siempre hay ahora vamos a hablar acerca de cómo usar esa historia para evangelizar. Entonces, para eso, nosotros siempre hacemos una pregunta o alguna afirmación.
uno puede hacer en vez de una pregunta, una afirmación. ¿Sabes qué nos enseña esta historia? ¿Sabes qué podemos aprender de esta historia? ¿Sabes por qué la Biblia cuenta esta historia? Alguna de esas frases de afirmación, uno debe hacer. En lugar de una pregunta, más bien una afirmación que haga el enlace con el contenido que nosotros vamos a explicar. ¿Qué nos enseña esta historia bíblica? Eso no es tanto para, como decir, para la persona que vamos a evangelizar, pero sí es algo que nosotros debemos tenerlo en nosotros. Es decir, esa afirmación que está allí es, podemos ver la obra de Dios en nuestras vidas cuando caminamos hacia Él. Entonces, ese es el sentido que va a tener la evangelización. No es lo que debemos compartir con el inconverso, pero es lo que nosotros tenemos que, lo que nosotros tenemos que entender, que podemos ver la obra de Dios en nuestra vida cuando caminamos hacia Él. Entonces, la afirmación que vamos a hacer es, ¿qué aprendemos? ¿Qué podemos aprender de esta historia de la Biblia? ¿Por qué? ¿Qué quiere la Biblia enseñarnos a través de esta historia? ¿Qué podemos aprender? Entonces, vamos a ver 4 puntos importantes o 4 pasos importantes. El folleto va a tener un nombre que es el camino de la fe. Va a tener un nombre que es el camino de la fe. No necesitamos nosotros decirle, mira, el folleto se llama el camino de la fe o el título es el camino de la fe. No. Pero sí, ese va a ser el enfoque que va a tener el folleto. Entonces, el paso 1 es caminar hacia el encuentro con Dios. Cuando usted dice, ¿qué nos enseña esta historia de la Biblia? Bueno, lo primero que nos enseña, el primer paso es que nosotros debemos caminar hacia el encuentro con Dios. Hay 3 partes importantes aquí en la historia. Una es que los leprosos salieron al encuentro de Jesús. Ellos salieron al encuentro de Jesús. Pero ¿por qué ellos salieron al encuentro de Jesús? Bueno, porque Jesús estaba pasando por esa aldea. Y eso nos enseña que Dios siempre toma la iniciativa. Entonces ellos salieron al encuentro de Jesús, pero porque Jesús estaba pasando por allí. Dios siempre toma la iniciativa. Nosotros buscamos a Dios, pero Dios siempre nos busca primero a nosotros. Cuando Jesús vino al mundo, aquí nosotros podemos usar no olvidé incluirlo, pero lo de segunda de Timoteo, donde dice, Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles, predicado en el mundo, creído por las gentes. Y en esta parte es importante mostrar que la venida de Cristo fue una visita de Dios para nosotros. Como dice la Biblia, nos visitó un poderoso Salvador. Entonces, allí nosotros podemos hablar acerca de eso, de que Dios siempre toma la iniciativa de buscarnos a nosotros. Pero la segunda frase allí es que ellos se pararon de lejos. ¿Y por qué se pararon de lejos? Porque ellos no se acercaron a Jesús, no abrazaron a Jesús, no pudieron estar tan cerca de Jesús. Ellos respetaron la ley que les prohibía acercarse a la gente, una distancia aproximada de unos 50 metros hacia la gente. Entonces ellos se pararon de lejos respetando la ley y no pudieron acercarse
completamente al Señor. Bueno, ahí nosotros podemos introducir el aspecto del pecado, porque muchas veces nosotros queremos acercarnos a Dios, pero hay algo que nos detiene, hay algo que no nos permite acercarnos a Dios, y eso que nos detiene, que no nos permite acercarnos a Dios, son nuestros pecados. Son las cosas malas que nosotros hemos hecho, la desobediencia que hemos tenido a Dios, o el pecado no deja que nosotros nos acerquemos libremente a Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos o separados de la gloria de Dios. Pero ellos hicieron algo muy interesante, que fue que ellos alzaron la voz. Ellos alzaron la voz y ellos gritaron y ellos le pidieron a Jesús y le dijeron, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces, eso nos ayuda a entender que aunque el pecado nos separa de Dios, aunque hay cosas que nos detienen para acercarnos a Dios, no pueden detenernos completamente, porque los hombres no pudieron acercarse a Jesús, pero sí pudieron alzar la voz y pudieron ser oídos por Dios, por Jesús. Entonces, nosotros sí podemos hacer algo, podemos acercarnos a Dios, podemos pedirle a Dios que Él nos perdone, que Él tenga misericordia de nosotros, Buenas, perdón, como pastor. dice la Biblia. Perdón. Él podía hacer eso que dice la Biblia. Entonces, porque la Biblia dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Y yo creo que ese versículo está ahí en la diapositiva. Entonces, Eleazar puede colocarlo. Dice, busca el versículo de Isaías que dice, busca al Señor, busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, ahí a través de esas tres frases, nosotros vamos a ayudar a la gente a decir el primer paso que nos enseña esta historia es que tenemos que salir al encuentro de Dios, es que tenemos que buscar a Dios. Entonces, si usted se da cuenta, hay 3 puntos en esta parte que dijimos. La primera es que podemos buscar a Dios porque Dios nos busca. Ellos salieron al encuentro de Jesús porque Jesús pasó por la aldea. Y eso nos lo relacionamos con la venida de Cristo. Ahora podemos buscar a Dios porque Cristo vino para buscarnos. Recuerden lo que el Señor dijo, vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. La segunda frase que dijimos es se pararon de lejos. Entonces ahí en esa parte nosotros abordamos la parte del pecado, que lo que ellos le detuvo a no acercarse completamente a Jesús era su estado, su condición de enfermedad, de lepra y lo que la ley establecía por ello. Entonces la Biblia dice que el pecado nos separa de Dios y eso de repente ese es el momento para nosotros hablar acerca del pecado, que el pecado es lo que nos detiene, que mucha gente quiere acercarse a Dios, pero hay algo que los detiene y eso es el pecado. Y en la otra parte, en el que ellos alzaron la voz y ellos pidieron a Jesús que tuviera misericordia de ellos, esa es la parte para nosotros enseñar que no debemos dejar que el pecado nos detenga completamente, sino que nosotros podemos hacer algo, podemos acercarnos a Dios. Y entonces confirmamos con el texto bíblico que dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Porque usted sabe que la evangelización es, tiene que ser bíblica. Entonces ahí enseñamos los
los versículos de la Biblia. ¿Ok? El segundo paso, bueno, alguien dice que se va un poco el volumen. No sé si todos están escuchando. Y si hay buen... Se escucha bien, pastor, continúe. Se está escuchando bien. Ok, entonces el paso número 2 es caminar en obediencia al Señor. Es el paso número 2. Cuando los hombres dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, Jesús les dio a ellos una orden que parece algo extraño. Una orden así como a nosotros nos puede parecer como ilógica, irracional, porque Jesús les dijo, vayan creo que está ahí en la diapositiva. Jesús le dijo, vayan al templo y preséntense ante los sacerdotes. Entonces, esa orden parecía ilógica, irracional. ¿Por qué Jesús no se acercó a ellos y los tocó y los sanó? Porque en otra ocasión un leproso se acercó a Jesús y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Y sabes lo que hizo Jesús? Se acercó, lo tocó y le dijo, quiero ser limpio, y lo limpió de su lepra. ¿Por qué Jesús no hizo eso con estos hombres? Eran 10. ¿Por qué no se acercó a ellos? ¿Por qué mantuvo la misma distancia? ¿Por qué no se acercó a ellos? Entonces, imagínense esos hombres. Yo siempre he dicho, si yo fuera alguno de esos 10 leprosos, quizás yo le hubiera dicho, pero Jesús, ¿por qué nos mandas al templo a presentarnos ante los sacerdotes? Si tú sabes que los leprosos no pueden entrar en el templo, que no hay razón para ir a presentarnos a los sacerdotes porque estamos leprosos. ¿Por qué no mejor tú vienes, te acercas, nos sana, nos toca, nos sana y después vamos al templo y a todos los lugares que tú quieres que vamos? Entonces parecía que la orden no era así tan lógica, tan razonable. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que ellos obedecieron, que ellos fueron, que ellos se fueron. Y no se fueron, ellos se fueron al templo. Y mientras iban, ellos fueron limpiados. Mientras iban, ellos fueron limpiados. Entonces, mientras iban, fueron limpiados. Ellos siguieron, ellos obedecieron la orden del Señor. Si ellos se quedan ahí esperando y dicen, no, no, Señor, yo no voy a ningún templo. Si no me sanas primero, yo no voy al templo. Y yo no voy a estar presentándome a los sacerdotes si no estoy sano. Y no voy a hacer nada, no me voy a mover, no voy a hacer nada si primero no me sana. Pero dice que ellos fueron y mientras iban, ellos fueron limpiados. Porque ellos caminaron en obediencia a la orden de Dios. Y así nos pasa a nosotros. Si nosotros queremos ver la manifestación de Dios en nuestra vida, muchas personas dicen, yo quiero ver la obra de Dios en mi vida, pero para ver la obra de Dios hay que comenzar a dar los pasos hacia Dios. Hay que comenzar a dar los pasos en obediencia a Dios. Y esto, el primer paso que tenemos que dar es arrepentirnos y creer en el evangelio, recibir a Cristo. Cuando Jesús predicó, su primer mensaje fue, arrepentíos y creed en el evangelio porque el reino de Dios se acerca. Entonces nosotros tenemos que caminar en obediencia al Señor. Y la orden del Señor y lo que el Señor manda es que nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos en Cristo como nuestro Salvador. La Biblia dice, Dios en Hechos capítulo 17, 29, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, estos hombres, mientras cuando comenzaron a caminar
en obediencia a la orden del Señor, se manifestó la obra, el milagro, la maravilla, la gloria y el poder de Dios en su cuerpo y fueron sanados de su lepra. Entonces ese es el paso número 2, es obedecer la orden del Señor, aunque a veces nos parezca ilógico, irracional o no sea lo que nosotros esperamos que nos manden a hacer. ¿Verdad? El paso número 3. El paso número 3 es caminar en gratitud a Dios. Dice que los hombres mientras iban fueron limpiados y los 10 fueron limpiados, pero uno de ellos regresó. Uno de ellos regresó a dar gracias a Jesús. Mire cómo regresó él. Ahí está en la diapositiva. Dice que él, cuando vio que uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. Y este era samaritano. Entonces, nosotros, ¿quién de ustedes, por ejemplo, no ha recibido una bendición de Dios en su vida? Todas las personas han recibido bendición de Dios, porque la Biblia dice que Dios hace salir el sol para todos y da la lluvia a la tierra y el alimento para la tierra para todos. Entonces, todos hemos recibido alguna bendición de Dios en nuestra vida y tenemos que ser agradecidos. Jesús, cuando vio a ese hombre que venía corriendo, que alzó su voz, que gritaba con alegría, dando gracias, Jesús le dijo, ¿y acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este hombre que es extranjero. Entonces, muchas veces nosotros, y hablando a las personas que no tienen a Dios, entonces nosotros podemos ayudarles a que ellos entiendan que de alguna manera todos hemos recibido las bendiciones de Dios en nuestra vida y tenemos que a caminar en gratitud a Dios. Como dice el Salmo 100, da gracia, canta alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. O da gracias a Dios en todo. Y el cuarto paso es caminar con Dios por siempre. Porque este hombre vino, regresó a dar gracia, pero regresó a dar gracias para seguir a Jesús, para convertirse en un seguidor de Jesús. Los otros 9 hombres siguieron su propio camino. A lo mejor regresaron a su casa, tenían otros intereses, tenían otras cosas que hacer y para ellos no fue ni siquiera importante venir a dar gracias a Jesús. Pero este hombre que vino, se postró delante del Señor, entonces este hombre vino para seguir al Señor, con la decisión de seguir al Señor por siempre. Y por eso a este hombre Jesús le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Entonces, no es dar un solo paso hacia Dios, es convertirse en un seguidor del Señor, es convertirse en un discípulo del Señor. Entonces, es caminar con Dios para siempre. Es comenzar a caminar con Dios para siempre en su vida, a seguir el camino de Dios, a seguir las pisadas del Señor, a andar con el Señor. Entonces es caminar con Dios por siempre, es convertirse en un discípulo y un seguidor del Señor. Muchas personas que fueron sanadas, que recibieron alguna obra de Dios en su vida, entonces comenzaron a seguir a Jesús. Y el llamado que el Señor nos hace es que nosotros le sigamos siempre, no que estemos un minuto, una hora, un día con Dios, sino que nosotros nos convirtamos realmente en seguidores del Señor. Entonces un día
Por ejemplo, estos 9 hombres recibieron una bendición que fue su salud. Pero no recibieron las bendiciones espirituales en Cristo. No recibieron el paquete completo de las bendiciones de Dios. Mientras este hombre que sí regresó, entonces este hombre sí recibió el paquete completo. Él recibió, como la Biblia dice, todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, porque el Señor le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Entonces él fue sanado, pero también fue salvado. Dios tiene muchas bendiciones para nosotros. Usted puede recibir una bendición de Dios y seguir su propio camino. Y seguir su propio camino y seguir el camino de los pecadores, pero entonces no va a recibir todas las bendiciones que Dios tiene para su vida. Dios tiene muchas bendiciones para su vida y el hombre que regresó, entonces él recibió todas esas bendiciones de Dios. Y cuando nosotros nos convertimos en seguidores del Señor, cuando nosotros decidimos en nuestro corazón caminar con Dios por siempre, entonces la bendición de Dios no faltará en nuestra vida, como dice el Salmo 23. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Entonces, la pregunta es, ¿usted quiere una bendición de parte de Dios o quiere todas las bendiciones de Dios? Mire lo que dice la Biblia. Por ejemplo, dice, un día el Señor, el Rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero entonces dirá a los de su izquierda, apartados de mí, maldito al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos el castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, si nosotros caminamos al encuentro con Dios, caminamos en obediencia a la orden del Señor, caminamos en gratitud a Dios y caminamos con Dios por siempre, entonces el final será, nosotros vamos a tener vamos a tener las bendiciones eternas de Dios. Vamos a tener la salvación eterna de Dios y vamos a ser así como esos que dice el Señor, venid benditos de mi Padre, porque tendremos todas las cosas buenas que Dios ha preparado para nosotros por toda la eternidad. Pero si nosotros seguimos el camino del pecado y seguimos nuestro propio camino, entonces nuestro destino va a ser diferente. No vamos a ser benditos, sino que tendremos para siempre la maldición del pecado. Y el pecado es una maldición, pero Cristo es la bendición para nuestra vida. Por eso necesitamos creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Fíjese como conclusión. Sigue el camino de la fe y abandona el camino del pecado para que tenga la salvación y las bendiciones eternas en Cristo. Comienza a dar los pasos hacia Dios y verás las grandes y maravillosas obras de Dios en tu vida y en tu familia. Esa es una manera para nosotros presentar el evangelio a través de la historia de Jesús y los 10 leprosos en 4 pasos. ¿Cuál es el primer paso? Caminar hacia el encuentro con Dios. ¿Cuál es el segundo paso? Caminar en obediencia al Señor. ¿Cuál es el tercer paso? Caminar en gratitud a Dios. ¿Cuál es el cuarto paso? Caminar con Dios por siempre. Ok, puede quitar las diapositivas, Eleazar, para continuar. Ok. Mire, esta manera de evangelizar, ¿verdad?
yo la practiqué y la practico. Un día yo estaba plantando una iglesia en Sarare. Por ahí está el pastor Silas Cordero. Y para ir a Sarare, yo pasaba por un lugar, otra ciudad pegada a Barquisimeto que se llama Caudare. Iba para un caserío de Caudare, de Palavecino, que se llama El Tamarindo. Entonces, en ese camino de Caudare había una pareja que nosotros habíamos compartido el mensaje. Y yo siempre iba porque ahí comenzamos un grupo de niños. Pero la mujer, la mujer de la casa, y ellos aceptaron que hiciéramos un grupo de niños ahí en la casa. Entonces yo iba, dejaba 2 de las misioneras de la iglesia para estar allí y luego seguía mi camino hacia Sarare. De regreso, cuando hacía mis enseñanzas, lo que tenía que hacer en Sarare, regresaba y pasaba recogiendo las misioneras de la iglesia. Eso lo hacía todos los jueves. Entonces, cuando yo iba, muchas veces me encontré al señor de la casa que había llegado de su trabajo. Y yo comenzaba a compartir con él. Algunas testimonios de personas que Dios había transformado, personas que Dios había cambiado. Y entonces, algunas veces lo encontraba en buen estado, otras veces el hombre lo encontraba así como que había tomado cerveza o estaba medio borracho. Entonces, y así pasó muchas semanas. Una semana, un día, ese hombre, yo compartiendo el testimonio, él habló conmigo y él me dijo estas palabras. Me dijo, pastor, cuando usted viene y me cuenta cómo Dios cambió la vida de aquella persona, cómo Dios cambió la vida de aquel hermano, mire, yo siento algo especial en mi corazón. A mí me gustaría ver la obra de Dios en mi vida. Pero voy a serle honesto, voy a serle franco. Yo no siento nada. Cuando viene el fin de semana en mi trabajo y mis compañeros me invitan a beber, yo me voy con ellos a beber, a rumbear y a hacer las cosas que hace la gente del mundo. Entonces, él me dijo, yo quisiera tener eso que tienen los evangélicos, que cuando le dicen que no, cuando los invitan a hacer alguna cosa mala, ellos dicen que no. Yo quisiera eso en mi vida, pero yo no aguanto 2 pedidas, como dice la gente. O sea, a mí me invitan a hacer lo malo y yo me voy a hacer lo malo, porque en realidad yo no siento nada. Entonces, si usted se da cuenta, era una persona que de alguna manera quería experimentar la obra de Dios en su vida, pero no la había experimentado. Entonces, en ese momento, cuando él me dice eso, yo le dije, mira, la obra de Dios no es igual en todas las personas. Y le puse el ejemplo de esta historia. Le dije, mira, un día a Jesús se le acercó un hombre leproso y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Sabes lo que hizo Jesús? Le dijo al hombre, si quiero. Lo tocó y el hombre fue sano de su lepra. Pero otro día, entonces, habían 10 leprosos que salieron al encuentro de Jesús y le dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros y sánanos. Y Jesús no hizo con ellos como hizo con aquel hombre que se acercó y lo tocó y lo sanó, sino que a ellos fue diferente. Jesús le dijo, bueno, vayan y preséntense ante el sacerdote y vayan al templo. Entonces, no era la misma manera con aquel leproso que con estos 10 leprosos. Pero ¿sabe qué sucedió? Que cuando Jesús le dijo a esos leprosos, vayan al templo y ante el sacerdote, la Biblia dice que ellos fueron en obediencia a la orden de Jesús.
y que mientras iban fueron limpiados. Entonces, ahí fue donde yo le hice la aplicación. Yo le dije, ¿tú quieres ver la obra de Dios en tu vida? Él dijo, sí. Yo dije, tú tienes que empezar a dar paso hacia Dios. ¿Cómo es eso, dar paso hacia Dios? Yo le dije a él, ¿tú tienes Biblia en tu casa? Me dijo, sí. ¿Y tú lees la Biblia? No. Bueno, empieza a leer la Biblia. Empieza a leer la Biblia, aunque sea un versículo, un párrafo, un capítulo cada día. Porque cuando la frase dice, mientras iban fueron limpiados, entonces cuando tú comienzas a leer la Biblia, tú comienzas a dar paso hacia Dios. Estás haciendo como los leprosos que mientras iban, porque estás dando paso hacia Dios cuando tú empiezas a leer la Biblia. Y yo le pregunté, ¿y tú sabes orar? Me dijo, no, pero yo he visto a la gente. Yo creo que puedo hacerlo. Bueno, comienza a orar. Cuando tú te levantes en la mañana, entonces dile gracias Dios porque me diste un nuevo día y cuídame cuando voy para el trabajo. Y cuando tú te vayas a acostar, tú le dices, Dios, gracias por el día y cuídame en mi sueño. Y cuando tú vayas a comer, dile, Dios, gracias por los alimentos que tú me das. Comienza a hacerlo. Mientras tú des esos pasos hacia Dios, tú vas a ver la obra de Dios en tu vida. Recuerda esto, mientras iban, fueron limpiados. Y yo le dije al final, tú sabes que aquí nos reunimos todos los jueves. ¿Cuándo te vas a sentar para escuchar la palabra de Dios? ¿Cuando te has comprometido en una iglesia? No, comienza a hacerlo. Siéntate, escucha en algún momento y recuerda esto, mientras iban, fueron limpiados. Entonces yo le dije, ¿cuándo vas a empezar a leer la Biblia? Cuando estés comprometido en la iglesia. No, empieza a dar paso, empieza a caminar hacia Dios. ¿Cuándo vas a empezar a orar? Cuando estés comprometido en la iglesia. No, comienza a dar paso hacia Dios. ¿Cuándo vas a comenzar a estar en un culto? Cuando seas miembro de una iglesia, estés comprometido. No, empieza poco a poco. Y mientras tú comienzas a dar paso hacia Dios, tú vas a ver la obra de Dios en tu vida. Listo, me fui. Pero le dejé ese mensaje a ese hombre. Entonces, pasaron 2 o 3 meses. Y mire, nosotros en Semana Santa hacemos el culto de resurrección. Todavía lo hacemos a las 6 de la mañana. Entonces, un día de Semana Santa, yo le dije a mi esposa, vamos a irnos al templo 15 minutos antes que termine el servicio. Perdón, antes que comience el servicio. Para que cuando los hermanos lleguen a las 6 de la mañana, ellos vean la puerta abierta, que no lleguen al templo y la puerta esté cerrada. Vamos a hacer así como cuando Cristo resucitó, que las mujeres fueron a ver el cuerpo de Jesús y la piedra estaba quitada, la puerta estaba abierta. Entonces vamos a irnos nosotros, vamos a imaginarnos que el templo es el sepulcro y vamos a abrirlo el templo antes de las 6, para que cuando la gente llegue, vea la puerta abierta. Hermano, nosotros hicimos eso. Mire, a las 6 de la mañana, ni a las 6:01, ni a las 6:02, a las 6 de la mañana, llegó un carro al templo. Y yo me asombré, porque en ese carro estaba ese hombre que yo le iba a compartir el evangelio, con su esposa y con 3 hijos. Y ese hombre llegó al templo ese día a las 6 de la mañana. Yo no sabía, yo no lo invité, quizás lo invitaron las hermanas que hacían el grupo de niños en la casa de ellos, pero ese hombre llegó ahí y estuvo en el templo a las 6 de la mañana. Bueno, ese lloró, no pudo hablar porque ese lo que hizo fue llorar ahí en el templo. Pero ese día ese hombre resucitó. Y ese día, ese hombre creyó en el Señor. Y mire, ese hombre es el pastor de la iglesia que la tercera semana de abril vamos a constituir allá en Caudal. ¿Cómo él comenzó a ver la obra de Dios en su vida? Comenzó a dar paso hacia Dios. A través de este folleto evangelístico, bueno, yo no había sacado el folleto evangelístico, lo saqué motivado por esa experiencia. Entonces, vamos a enseñarle a la gente que tiene que comenzar a dar paso hacia Dios. El camino de la fe es comenzar a dar paso
hacia Dios, hacia el encuentro de Dios, en obediencia al Señor, en gratitud a Dios y siguiendo a Cristo. ¿Ok? Si ustedes tienen preguntas, pueden hacerlas. Si tienen aporte, pueden hacerlo. Podemos tener un tiempo donde usted puede activar su micrófono, los que están por Zoom, por ejemplo. Y si usted piensa que alguna pregunta importante o algún aporte importante, puede hacerlo. Pastor, mientras usted Pastor, hablaba, Ethan Pulgar. aló, Sí, Ethan Pulgar, tiene la palabra. Pastor, disculpe la cámara, pero soy yo. Ok. Pastor, me llamó mucho la atención de la frase mientras iban, porque tenemos una costumbre o algo que esperemos que cuando las personas creen, dejen todos los vicios. Y esta enseñanza nos ayuda a explicarles que es mientras van, Jesucristo va limpiando sus cuerpos, pastor. Gracias por esa información. Gracias por esa ilustración. Gracias Sí, por sí. ayudarnos a entender de esa manera. Gracias, Ok. pastor. Y esa es la frase clave. Mientras iban, comiencen a dar paso hacia Dios. ¿Alguien más quiere preguntar, hacer algún aporte? Pueden hacerlo. aló, ¿sí me escucho? Sí, se escucha. El pastor Iván Naranjo tiene la palabra. Y, con respecto al relato del hombre que llegó a resucitar las puertas abiertas a la señora, me llama la atención, ¿no? Un detalle de el haber decidido ustedes abrir esas puertas, no a las 6:02 ni a las 5:58, sino a las 6. Pero se me ocurre, ¿no? Aquí mientras estoy escuchándolo, colocar el día sábado santo, entre comillas, ¿no? Un aviso que dice, está por resucitar, y amaneciendo en la puerta, ¿no? Que dure ahí todo el día. Y en la mañanita, amanecer, resucitó con las puertas abiertas, esperando a ver que también la gente llegue. O sea, no sé, una idea de estrategia mientras nosotros desarrollamos la evangelización con el folleto. Ah, ok. Si no lo hacemos ahí en Semana Santa, pues Lo trataremos hacen. de hacerlo de alguna manera. Dios me les bendiga. Gracias por la oportunidad. Amén. Bueno, ¿sabe qué me dijo el hombre? ¿Sabe qué fue lo primero que él hizo? El primer paso que él dio fue que él comenzó a orar en la comida. Al mediodía, cuando él iba a tomar el almuerzo, él comenzó a orar. Ese fue el primer paso que él dio hacia Dios. Y después los demás. Ok, ¿alguien más quiere participar? Sí, por aquí, pastor. Héctor Ramos, Pastor Héctor, es su oportunidad. Gracias, pastor. Fíjese un detalle interesante en esta historia, ¿no? Que me gusta también ver la compasión de Jesús al ver estos hombres, pues, y no negarse a la ayuda. Y a veces hay personas que se niegan a acercarse a Jesús porque creen que Jesús los va a rechazar. Creen que Jesús no tiene nada que darles a ellos o se sienten tan pecador, tan pecaminoso que no se quieren acercar al maestro, pues siempre tienen como esa pena, esa cosa, pero aquí vemos que Jesús en su gracia y en su compasión les pudo ayudar, pues. Fíjese que me hubiese gustado que la historia también, aquellos hubiesen recibido lo que este recibió, pues el que se devolvió a dar las gracias, que hubiese sido, ¿no? El impacto también de todos ellos, pero eso también depende de la persona, ¿no? Dios está presente, Dios está queriendo ayudar, pero depende de la persona qué tipo de ayuda quiere que Dios le dé, pues. Gracias, Héctor. Y en esa parte de buscar a esa ayuda de Dios, recuerden que en el evangelismo en la predicación,
una de las cosas importantes es que uno tiene que afirmar a Dios. Uno tiene que afirmar lo que Dios es. Uno tiene que afirmar la palabra de Dios. Y nosotros hemos dicho que el primer paso es salir al encuentro de Jesús, pero porque Jesús estaba pasando por allí. Y tenemos que ayudar a la gente a entender que Dios nos busca, porque Jesús dijo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, Excelente. sí podemos buscar a Dios porque Él nos busca primero. Es igual como uno decir, cuando uno dice, nosotros no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. También podemos decir, aunque no lo dice el texto bíblico, no es que nosotros hayamos buscado a Dios, sino que Dios nos buscó primero. Dios nos busca. Y eso es importante afirmar. Bueno, pastor, ¿qué tal, Fernando? Armando, ¿Cómo está? es su tiempo. Bueno, pastor, muy buena enseñanza esa que nos acaba de dar ahorita. Muy buena para ponerla en práctica al salir a evangelizar, así como a la esa iglesia nueva con ese pastor. Muy buena esos pasos, esos puntos que le diste para empezar a conocer a Dios, pues cómo buscarlo. Por primera vez, cómo están los pasos de hacerlo. Muy buena enseñanza, me gustó mucho. Gracias a todos. Armando, cuando vaya entonces allá a Apure, así como está en este viaje, me mostró, aquí está uno de mis discípulos, los nuevos de un nuevo creyente que el Señor me permitió compartir en la fe. Bueno, que cuando vaya otra vez a Apure vea a otros que han sido evangelizados a través de esta historia de Jesús y los 10 leprosos. Ok, ¿quién más? ¿Quién más se anima? Pastor, Pastor Nerio Rojas. Ok. Pastor, me llama mucho la atención que los leprosos alzaron su voz. Ellos buscaron de lo profundo de su corazón, buscaron a Dios. Y Jeremías dice en 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Todo hombre y toda mujer que se inclina hacia Dios, Dios se encarga de ponerse en su camino. Es como hizo ese hombre del tamarindo. Usted lo empujó a que buscara a Dios y él buscó a Dios, pero él tuvo que tener una iniciativa. Cónchale, cuando coma voy a buscar a Dios, cuando duerma voy a acordarme de Dios, cuando me levante voy a acordarme de Dios. Y Dios después se encarga de abrirle y darle la oportunidad de conocerlo. Dios es maravilloso, pastor. Amén. Qué Amén. bueno. Gracias por esa palabra, Pastor Nerio. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién está hablando por ahí? Hola. Dios les bendiga. Miguel Boraure. Es su oportunidad. Ok, hablando un poquito de métodos, yo pienso que todos los métodos evangelísticos son importantísimos, pero cuando hablamos de ese método evangelístico relacional, el hecho de que uno comparta con personas que ya Dios está trabajando desde antemano, porque estamos orando por esa persona, estamos invirtiendo en esa persona, porque estamos testificando a esa persona. Creo que el material se presta mucho como para que podamos abiertamente. Está hablando mi. Y yo creo que es interesante para compartir el mensaje con esas personas con las cuales ya uno ha estado generando algún tipo de influencia, con la cual uno se ha estado acercando, y que ya hay una confianza para que uno escuche con atención pues lo que uno quiere informarle acerca del mensaje de Dios. Entiendo que el evangelismo es influencia y uno tiene que ganarse el derecho de ser escuchado, ¿no? Y entonces creo que es interesante. Nosotros aquí en la iglesia aplicamos un método que consiste en orar por 10 personas, consiste en invertir en esas 10 personas, consiste en testificar a esas personas, consiste en invitar a esas personas y guiar o discipular a esas personas. Entonces yo creo que es interesante utilizar este método
para uno entonces tenerlo como herramienta fundamental a la hora de uno compartir con esa persona que cada miembro de la iglesia tiene que ganarse para Cristo, ¿no? Y entonces sumar más para Cristo. Me parece muy interesante el método, me parece muy interesante el contenido y me parece que aplicaría muy bien para ese método evangelístico. Gracias, Miguel. Antes que otro participe. Si vamos a participar otro, si tenemos tiempo. Mire, yo quiero que usted, contemple o mire lo que queremos hacer. Porque ya usted sabe que con esta herramienta que usted tenga, bueno, esperamos que usted pueda tener el folleto en su mano, ¿verdad? Entonces, usted va a hablarle a un joven y usted puede hablarle con la historia del hijo pródigo. Y no solamente a un joven, a cualquier otro, pero vamos a decir así a un joven. Usted va a ir a un enfermo, entonces usted no le va, no es necesariamente lo va a hacer con el hijo pródigo, pero usted lo hace con Jesús y el ciego de nacimiento, ¿verdad? Usted va a hablar a personas a mucha gente que dice, bueno, yo no siento nada, o que ponen tantas excusas así para buscar a Dios y todo eso. Usted puede compartir con la historia de Jesús y los 10 leprosos. Mire, yo acabo de venir la semana pasada en un viaje hasta Amazonas, San Fernando de Apure, y hasta entramos a Calabozo. Y compartimos con muchos guardias nacionales y con muchos policías. Y yo le decía a Juan Miguel, que andaba conmigo, el presidente de los caballeros de la convención, yo le decía, yo creo que ya estoy como empezando a amar los guardias, a los policías, porque les compartimos el evangelio, le compartimos el mensaje, le regalamos un libro de discipulado, hasta algunas Biblias. Y entonces yo dije, bueno, voy a sacar el folleto Jesús y el centurión romano. Porque ese folleto lo voy a sacar porque con ese folleto podemos evangelizar a los policías, los guardias y cualquier funcionario. Entonces, esa es la idea que estamos desarrollando y vamos a seguir haciendo. Ok, ¿alguien más quiere participar? Pastor, hay dos preguntas. La primera es, los que están afuera de Venezuela pueden acceder al folleto. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo va a ser la gente para tener los folletos, los que no están cerca de nosotros en Barquisimeto? Ok, bueno, la primera pregunta, los folletos, nosotros vamos a tener los folletos en nuestra página Discipulación. Van a estar los folletos accesibles en PDF para que los puedan usar cualquier persona. En otros países, por ejemplo, ahorita yo fui hace poco allá a Estados Unidos y allá está Alexander Montero. Y a través de la asociación donde él está, le concedimos los permisos para imprimir los folletos del hijo pródigo y de Jesús y el ciego de nacimiento, y lo están usando allá. Y entonces, podemos, con todas esas cosas no vamos a tener las limitaciones, la gente va a poder tener acceso al folleto, ¿ok? Y lo puede hacer al folleto en PDF. Y si cualquier iglesia, pastor allá de cualquier país me dice, mire, nosotros queremos participar y queremos hacer eso, le mandamos los 100 folletos. ¿Quién dijo miedo? Segundo, ¿cómo vamos a hacer la distribución? Bueno, ustedes nos conocen, conoce al Ministerio de Discipulación. Aquí hay algunos líderes como Josué Icaza, César Luzardo, está Saraí, y que forman parte del equipo de discipulación conmigo, con mi familia. Ustedes nos escriben y nosotros nosotros tenemos coordinadores y vamos a reorganizar para tener coordinadores activos en todas las ciudades del país, y nosotros podemos enviar los folletos, sea por MRW, por cualquier agencia de envío, y por eso no hay ningún problema. Lo que necesitamos es precisar. Por lo menos vamos a tener folletos para unas 300 iglesias, que van a ser 100 folletos para cada iglesia en calidad de donación.
pero las iglesias que se comprometan, que hagan 3 compromisos. El primero, a capacitar a sus miembros, porque realmente si usted va a recibir 100 folletos no es para entregárselo a las personas inconversas. Esos 100 folletos es para que usted se lo entregue a los miembros de su iglesia y los entrene en la evangelización. El segundo compromiso va a ser movilizar a la iglesia, organizar a la iglesia para que hagan una jornada de evangelización en Semana Santa o cualquier otro tiempo. Y el tercer compromiso es enviar su reporte a Discipulación. Y nosotros tenemos hasta una hoja de reporte para eso, donde usted pone qué actividad evangelística hizo, dónde la hizo, cuántas personas evangelizaron, cuántas hicieron decisión de fe, y nos envía una foto, por ejemplo, para nosotros tener eso. Y la fecha, pastor, si van a estar antes de Semana Santa. Porque... Sí, los folletos en 1 o 2 semanas ya los folletos están impresos. Entonces, sí van a estar antes de Semana Santa. Pastor, disculpe, Sí. una consulta. ¿Usted va a estar en ANA la próxima semana? ¿Es posible Sí. que a las iglesias que participemos de ANA y usted esté allí nos haga entrega de los folletos? No puedo asegurarle, porque ya está en el proceso de la imprenta y no puedo asegurarle que lo tengamos en ANA 2023, en la convención. Lo que sí puedo asegurarle es que en la convención, como nosotros vamos a estar allí, vamos a tener nuestro espacio como Discipulación, entonces ahí nosotros podemos registrar las iglesias que van a recibir sus 100 folletos y luego enviarlos. Entendido. Muchas gracias. Ok. ¿Quién más quiere participar? Saludos, hermano Eleazar. Joel Rodríguez. Exactamente. El suegro del pastor Esteban. Ok. Un placer escucharte, Joel, que estés con nosotros. Puede participar. Qué bueno. Gracias al Señor, sí. Sí, yo escuchando lo que tú hablabas, recordé las historias, yo creo que tú muy bien las manejaste también, las que presentaron los paris, que ellos vinieran con la iglesia en casa. Nosotros aquí en casa manejamos todas las historias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y mira, eso da resultado. Aquí llegaron muchas personas, tuvimos como un lapso de 3 años, más o menos, trabajando aquí en casa, en la casa, y nos llegamos a reunir hasta 30 personas, que la sala ya no daba abasto, más niños afuera en la parte de la organización, que, bueno, encargada de ella era Joelín, de toda esa área. Y eso es espectacular. O sea, yo avalo eso que tú dices. Mira, ese método, claro, tiene sus variantes, pero es más o menos el método de una historia bíblica que es espectacular para llegarle a las personas. Porque ellos se empiezan a identificar con ella en algo o algún aspecto. O si no, por lo menos añoran identificarse con algo de eso. Sí, señor. Así es. Gracias, Sí. Joel. Bueno. Ese es muy interesante porque yo tengo 12 historias. Para empezar una zona misionera local, un grupo, nosotros usamos 12 historias del evangelio. 4 que apuntan a la fe, 4 al amor y 4 a la esperanza. Y Perfecto. eso para desarrollar fe, amor y esperanza. Y eso lo hacemos con las personas que no son creyentes y muchos llegan a ser creyentes y tenemos. Sí. Bueno, por lo menos Sí. ya ustedes con esta van a tener 3. Le faltan Sí. además. Gracias. Okay. Bueno, hermano, Dios le guarde. Amén. ¿Alguien más quiere participar? Buenas noches, pastor. Buenas noches. ¿Quién está por allí? Joel Moreno. Joel Moreno. ¿Cómo estás, Joel? Te bendiga, hombre. Amén. Estamos vivos todavía, gracias a Dios. Qué bueno. Mira, realmente agradecido al Señor por este tiempo y particularmente este método que nos ayuda a afianzar más la proclamación del Evangelio. Pero capta mucho mi atención, ¿verdad? El hecho de ese romper esquemas y paradigmas de los leprosos y aún del mismo Señor Jesucristo, porque Él pudo haberlos ignorado. Y eso no estaba mal, porque recuerden que el leproso era alguien despreciado en aquel momento por la ley y también por la costumbre judía.
Sin embargo, ese clamor de aquellos leprosos rompió esquemas y paradigmas, porque aún ellos se atrevieron a salir a su encuentro, tal vez no acercarse de manera cara a cara, pero sí salir a su encuentro y clamar. Y ahí vemos entonces también activa la fe en ellos, la fe, la obediencia, y vemos entonces el resultado. Podemos decir que la fe más obediencia trae milagros. Y de verdad que es una gran bendición para estos tiempos, llevar palabras de esperanza como esta a las personas que están viviendo en medio de esta situación hoy en día. Gracias, Pastor Joel. Sí, porque, por ejemplo, el paso número 1, precisamente el nombre del folleto es el camino de la fe. Y el paso número 1, que es salir al encuentro de Jesús, ellos lo hicieron creyendo en Jesús. Es decir, la fe fue el que les movió a ellos a acercarse, aunque mantuvieron cierta distancia, pero su clamor era un clamor de fe. Su acercamiento fue un acercamiento de fe. El corazón llegó. Sí, señor. ¿Alguien más quiere participar? Ok, se acabaron las participaciones. Nadie más quiere participar. Entonces pregunto yo, ¿cuántos quieren aprender a evangelizar con la historia de Jesús y los 10 leprosos? Levántense, pongan su manito ahí a ver si están interesados. Okay. Pastor, la foto, recuerda la foto, los hermanos que puedan prender su cámara y tengan la posibilidad de prender su cámara, sería bueno para tomar una foto ahorita. Ok, denle pues, pueden prender su cámara. Ok, pero ya pueden bajar la manito, ya pueden bajar la manito, ya la vi. Ok. Ok, vamos con la foto, ríase. El que no se ría es porque, no sé, es feo. Todos son bonitos. Ok. Ajá, va una, ya que por parte. Aquí por parte va una, voy con la otra. Con la otra. 1, 2, 3. Ajá, vamos con la tercera. Sígase riendo, no se le congele la sonrisa. El que aparezca 2 veces en la foto como que le va a tocar como 200 folletos. Ah, pues sí. Listo, hermano, listo. Uno más, que hay falta la hermana Ada, mira. Ay, Dios, voy. Listo. Ok, está bien. Bueno, hermano, nos complace el compartido. Ya quitaste la grabación, Eliazar.